Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que todo les marche de maravilla. Estamos aquí en Fundamentos transmitiendo para ustedes. Soy su amigo Horacio Pérez Cabrera. Y bueno, este es nuestro correo electrónico por si requieren de algo. info@fundamentos.org.mx. Gracias por seguirnos en cada una de las transmisiones de los estudios que estamos dando. Yo creo que en breve ya estaremos haciendo algunas reuniones de forma presencial, ya les estaremos avisando para aquellos que pues también quieren acompañarnos de forma presencial, ya estaremos avisándoles, ¿vale? Estén atentos al aviso que vamos a dar. Ok, pues bien, continuando con el estudio que estábamos dando acerca de la ingratitud y sus consecuencias, eh, hoy vamos a seguir desglosando lo que la palabra nos enseña, porque como aprendimos el domingo anterior, eh, pues la falta de gratitud es una desgracia, y es así, eh, que viene acompañada de otras desgracias. ¿Se acuerdan que decíamos que pues, las desgracias no siempre llegan solas, vienen acompañadas? Ahora, ¿por qué es una desgracia? Se oye muy feo. Bueno, gratitud justamente proviene de la palabra gracia. Y el ser agradecido es reconocer que uno ha recibido un favor inmerecido. Esa es la razón por la que también hablamos de que la ingratitud es una desgracia. Ser ingrato, el no ser agradecido, es no reconocer que se ha recibido esa gracia, ese favor inmerecido. Total, entonces, como conclusión, podemos decir que, pues sí, efectivamente, es una desgracia. Desgracia es sin gracia, ¿no? Entonces, es una desgracia el estar justamente teniendo esta serie de situaciones totalmente pues, ¿cómo decirlo? Desagraciadas, para que se pueda entender. Pero es así, o sea, la desgracia es el no tener esa gracia, el no reconocer esa gracia, el no recibir de esa gracia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos mantener enfocado nuestro entendimiento de la gratitud, de la gracia, tenerlo enfocado al punto de que en realidad podamos ser agradecidos, podamos entender que hemos recibido ese favor inmerecido, ¿no? Entonces, bien, pues uno de los puntos que vamos, bueno, no uno de los puntos, uno de los muchos puntos que vamos a estar viendo el día de hoy, que es importante tenerlo en mente, es que hay otras malas compañías que vienen con la falta de gratitud, ¿no? Y esto es fundamental. Tenemos que entenderlo claramente. La falta de gratitud, como ya mencionábamos, no viene acompañada, pero no viene sola, sino viene acompañada de otras malas actitudes, de otras malas compañías, ¿vale? Entonces, bueno, ya de hecho lo vimos el domingo pasado. Por ejemplo, el domingo pasado venía acompañada de actitudes que mencionaba el apóstol Pablo ahí en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículos del 1 hasta el 5, pero el domingo pasado solamente revisamos los versículos 1 y 2, pero ya ahí nos menciona el apóstol um, que la falta de gratitud viene acompañada de otras actitudes que son igual de nefastas como la falta de gratitud. Y estas, por ejemplo, es el egocentrismo. Entre ellas encontramos el egocentrismo, la soberbia, la blasfemia, ¿se acuerdan? La fanfarronería y altivez, ¿no? La soberbia, la blasfemia, la desobediencia, la impiedad, es decir, el desprecio por las cosas de Dios. ¿Vale? Y bueno, pues unido a esto, encontramos otras malas compañías que eh, vienen junto. Miren, vamos a entrar, si les parece bien, ya en materia. Vamos al estudio y veamos que bajo el mismo sol, el no ser agradecido, el ser
ingrato trae consecuencias y vamos a seguir viendo cuáles son las consecuencias de la ingratitud del día de hoy. Nada más para repasar, para poder ver eh, cuáles son las bases de este estudio que estamos dando. Ok, nos dice ahí en segunda de Timoteo, vamos para allá, toma tu Biblia y empecemos el recorrido el día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos ahí a la segunda epístola. Ay, no sé, perdón. Agua, agua. El agua es fundamental. 70% de nuestro cuerpo es agua, así es que requerimos estarla reponiendo, ¿vale? Ok. Entonces, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Wow. Los tiempos peligrosos, entonces, no son peligrosos porque sí, nada más, ya lo explicábamos el domingo anterior. Estos tiempos peligrosos son tiempos peligrosos porque el hombre, finalmente, de acuerdo a lo que nos narra aquí el apóstol Pablo, en estos postreros tiempos, el hombre se va a apartar de reconocer esa gracia que Dios le ha dado. Y va a ser eh, un desagradecido, va a ser un ingrato, ¿sí? Y bueno, ya vimos todas las actitudes que acompañan a la ingratitud. Y bueno, hoy, hoy vamos a continuar con este estudio. Vamos a ver si alcanzamos a ver todos los puntos. No va a ser tan fácil, pero porque es mucha información. Creo que vamos a tener todavía una o dos sesiones más eh, analizando esta porción del texto porque es fundamental, fundamental que podamos ser agradecidos, ¿vale? Ok, perdón. Entonces, ¿cuáles son esas otras malas compañías que vienen acompañando a la ingratitud? Vamos a leer y permítanme tantito, si podemos regresar. Vamos a... Eso es. Bien, vamos a leer y a estudiar el día de hoy esta porción que dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Ok? Esas actitudes que acompañan a la ingratitud, vamos a revisarlas hoy. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto es lo que vamos a ver hoy. La parte de traidores y demás tendremos que dejarlo para el siguiente domingo porque, como verán, va a ser bastante información, creo, la que vamos a estar revisando hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué hay con esta parte em, perdón, sin afecto natural? ¿Vale? ¿Qué hay de eso? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribe sin afecto natural? Bien, la palabra griega que está puesta en esta porción y que se refiere a sin afecto natural es la palabra astorgos. 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 ¿Qué significa astorgos? Bueno, astorgos significa astorgos, ¿no?
No, claro que no. Tiene un significado y es un significado profundo. A ver, eh, ¿recuerdan ustedes que en alguna de las enseñanzas que dimos el año pasado, si no mal recuerdo, estuvimos hablando acerca del amor? Ujú. Y comentábamos o decíamos que había tres tipos de amor, ¿no? El amor eros, que es el amor mm, por nuestra pareja, ¿no? El amor ágape, que es el amor desinteresado, el amor de Dios por nosotros, por ejemplo. Y estaba el amor storgos, storge, como algunos lo describen. Y esta clase de amor es el amor por la patria, por la familia, por los nuestros. ¿Ok? Y cuando el apóstol Pablo escribe aquí que van a ser individuos sin afecto natural, la palabra que usa es la palabra astorgos. Astorgos. A sin storgos, amor por los suyos. Entonces, estos individuos son personas que no tienen amor por sus parientes, por su familia, vamos, por los suyos. eh, y, perdón, no tienen amor por los suyos, por su familia, por sus hijos, por sus parientes. Y sobre esto, ya la palabra nos advierte. Vamos allá. ¿Qué es lo que nos advierte la palabra? Perdón. Fíjense lo que dice aquí en Proverbios 17.1. Y vamos allá porque es importante ir teniendo estas reflexiones en mente, porque finalmente son consecuencias de eh, de la propia ingratitud, ¿no? O que vienen acompañando a la ingratitud. Fíjate lo que dice ahí. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Yo recuerdo, perdón, yo recuerdo cuando era joven, mm, había una frase que nos repetía de constante eh, el papá de un amigo para llamarnos la atención eh, de que deberíamos de ocuparnos de cosas realmente útiles. Nosotros en aquel tiempo estábamos muy enfocados, um, como éramos dirigentes del movimiento Scout, estábamos muy enfocados a realizar nuestras actividades con los muchachos. Digo, nosotros atendíamos, bueno, a mí me tocaba atender a los adolescentes que le llaman tropa, ¿no? La tropa de Scouts, yo era el jefe de la tropa. Y era muy interesante, digo, todo lo que había que ocuparse y demás, pero era muy interesante lo que nos decía este señor, porque si bien era, insisto, interesante desarrollar los programas, ver cómo los muchachos se desarrollaban a través de la aplicación del programa formativo que tiene este movimiento y que uno como dirigente lo tenía que estar aplicando, eh, si bien era muy padre ver eso, también lo que nos decía el papá de mi amigo era también fundamental, era muy importante, era determinante, pues, porque decía, ¿de qué van a vivir? Están ustedes metidos en eso y están descuidando otras cosas por estar metidos en esto. Todo bien, pero ¿qué van a comer el día de mañana? Insignias, uniformes, flores de lis, pañoletas, ¿qué van a comer? Enfóquense en lo que es realmente importante. Porque cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y me acuerdo que así lo decía. Y sí, es así.
Cuando dejas de atender las necesidades de la familia, cuando dejas de estar interesado por lo que a la familia le hace falta para enfocarte en lo tuyo nada más, empieza a haber contiendas, rencillas, problemas. La gente no se siente atendida. Tu familia, perdón que diga la gente, porque, y me refiero a la gente no de manera despreciativa, pero es que así lo ven este tipo de individuos sin afecto natural. Es mi gente. No, no es tu gente. Es tu familia, que es diferente. Es tu sangre, eso sí. Pero si los descuidas, si te enfocas más en tu vida, en tu quehacer y en tus cosas, y a ellos los haces a un lado y no atiendes sus necesidades, va a haber rencillas, va a haber conflictos, va a haber contiendas. Y no se trata nada más de acercar bienes y provisiones, porque como dice aquí, mejor es un bocado seco y en paz que que casa de contienda llena de provisiones. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida pensé, bueno, que no se quejen, tienen para comer y tienen para vestir y déjenme hacer mis cosas. Pero no es así. Eso no es así. Porque la familia es el espacio, el lugar en donde se aportan, se ofrecen, se dan, no nada más alimentos y ropa y un lugar para dormir. También es el lugar donde se ofrece, donde se entregan, donde se incorporan, por decirlo así, elementos importantísimos de formación humana. Porque ahí recibes el afecto, el cariño, aprendes a comunicarte. La familia es el pilar que nos enseña qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar. Nos da identidad, pertenencia. Esto se deriva en la seguridad que tenemos nosotros. Se nos dan principios éticos y morales basados en la palabra. Sin todos estos elementos, el ser humano sucumbe ante el mundo. Es bien fácil que termine siendo arrastrado por corrientes y por filosofías de pensamiento destructivas. Es bien fácil, porque al tener ese vacío, lo que haces es intentar buscar algún lugar donde armar esa parte del rompecabezas de tu vida, de tu personalidad, que están vacíos y se llenan con cosas, ¿no? Como que somos un rompecabezas que lo vamos armando, pero cuando hacen falta esas piezas, pues las tomas de algún lado. Entonces, una casa que no está bien atendida, una familia que no es bien atendida, que nada más se le dan puros bienes, pero no se le da atención ni tiempo, ni conversación, ni orientación, ni educación. Va a ser una casa con contiendas, porque la gente que no está sintiéndose bien atendida lo va a reclamar de alguna forma. Ahora, es bien interesante cómo lo plantea aquí en Proverbios la escritura, porque dice, mejor es un bocado seco y en paz. Un bocado seco. ¿Has comido tú un bocado seco? ¿Sabes? Todos los alimentos que consumimos, todos, tienen cierto grado de humedad para facilitar que los podamos masticar, para facilitar que se puedan digerir, porque, bueno, sin esa humedad sería casi imposible comerlos.
adicional a que es casi imposible comerlos, gracias a que tienen esa humedad, eh, se sueltan en nuestra boca los sabores. Es gracias a esa humedad. Porque es esa humedad la que lo lleva junto con nuestra saliva, lo lleva a las papilas gustativas. Pero cuando el bocado está seco, 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 te quita hasta la humedad que tú tienes. Bueno, la saliva te la arrebata, te la quita completamente. Todo lo que tienes en la boca ahí se seca, ¿no? Porque el alimento no tiene nada, está seco y entonces es como comer un trapo seco, como una esponja seca. Absorbe, en lugar de ceder, absorbe todo lo que tienes de saliva y no te sabe a nada, te sabe como a trapo auténticamente, ¿no? No suelta ningún sabor porque no tiene humedad. Entonces, un bocado seco, qué terrible. Un bocado es mejor un bocado seco, un trozo de alimento sin, aunque sea sin sabor, aunque sepa trapo, ¿no? Pero estar en paz. Que la casa llena de provisiones, pero con problemas. Es lo que dice la palabra. Qué terrible, ¿no? Podrás tener los banquetes más exquisitos y demás en casa, pero de nada te va a servir si eres de estos tipos sin afecto natural, que no ama a los suyos, que no les atiende completamente, que nada más dice, necesitan comida, ropa y un lugar para dormir. Ahí está, listo, ya cumplí. Hacerlo así es equivalente a esa sequedad de ese alimento que apenas si puedes masticar y tragar, pero incluso dice la palabra, es mejor comer ese alimento seco y en paz. Que la casa, a pesar de que tenga todas las comodidades y la ropa y la comida, que esa casa esté con problemas. Y es así. Cuando tienes problemas en casa, tal vez tú no lo notes, pero los demás lo notan y se nota la gente, o se notan esas familias tristes, quebrantadas, ¿no? Entonces es muy importante poner atención en esto, atender a la familia, amar a tu familia, a los tuyos. Ok, también en Lucas 11:7 ya Jesucristo nos advierte algo. Lucas 11:17. Vamos para allá. Lucas 11:17 nos dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ok. Una casa dividida contra sí misma cae. Esa es la parte que podemos rescatar de aquí. Todo reino es asolado porque está dividido, no hay manera de que se defiendan, que se unan para defenderse. Y una casa dividida, una familia que está dividida, tarde o temprano va a caer, ¿sabes? Entonces, imagínate nada más. Dice, ya por lo que hemos aprendido, que esta sin afecto natural, esta falta de amor por tu familia, va a traer como consecuencia esta parte de afectar tan profundamente que va a hacer que tu familia o tu casa esté dividida, fácilmente caiga en excesos y otras cosas dañinas, y esa falta de amor, esa aridez en casa, eh, ya lo vimos ahorita, es causa de las contiendas, y por eso dice, es mejor comer algo
seco, sin sabor, que hasta lo puedes escupir, es como estar comiendo arena o trapo, no sabe a nada. Es mejor eso que estar viviendo en una casa donde esa falta de amor, esa falta de atención va a generar problemas. Así es que ojo con esto, porque al final la falta de afecto natural lo que hace es derribar, tirar, hacer que caiga esa casa. Y que caiga en desgracia, porque sin esos pilares de desarrollo que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? Esa falta de identidad, de seguridad, de moral, de ética, sin estos pilares se derrumba la persona, sucumbe fácilmente ante el mundo, ¿vale? Ok, seguimos entonces, regresamos allá a la segunda epístola a Timoteo, porque después nos habla de eh, implacables, dice. ¿Y a qué se refiere esta palabra de implacable? Implacable es aspondos en griego, aspondos. Implacable, sin tregua. Ok, ¿a qué se refiere esto? En la antigüedad, cuando había conflictos o había discordias entre las tribus, entre las naciones, eh, y estaban en pleito, normalmente cuando llegaban a un punto de acuerdo para parar la guerra y hacían acuerdos de paz, um, ofrecían ellos un sacrificio de libación. ¿Qué es la libación? Beber vino. No, bueno, ese es un concepto más actual. En aquel entonces era más bien derramar vino. El sacrificio que se hacía era derramar vino. ¿Por qué era un sacrificio derramar vino? ¿A qué se refiere? Fíjate, es bien interesante. El vino, Jesús lo equipara a su sangre, ¿se acuerdan? Que dice, esta copa de vino, el vino que está aquí es el símbolo de mi sangre, ¿no? Y es que era algo así. Los antiguos consideraban perdón, al vino como si fuera parte de la sangre, ¿no? Eh, y eso por un lado, pero por otro lado, y creo que más importante, es que el vino era algo muy valioso. Eh, el agua no era, o bueno, no estaba tan disponible en todos los lugares, el agua dulce para beber y que estuviera de buena calidad. Entonces, lo que muchos tenían, eso sí, eran los frutos de la vida y preparaban vino. Y costaba trabajo, porque había que cultivar la vid hasta el punto que ya estuviera lista para poder después apisonar o extraerle el jugo a las frutas, ¿no? A las bayas. Y después eso todavía ponerlo a fermentar. Y después de fermentar, poder filtrarlo, trasegarlo para que todo el ollejo quedara por un lado y ya saliera el líquido nada más. O sea, era un proceso no sencillo, entonces era muy valioso. Y le ofrecían, este vino lo ofrecían en un sacrificio de libación para aplacar, para calmar la ira de los dioses. Como que decían, no nos queremos seguir matando, pero nuestros dioses tenemos que aplacarlos también porque empezamos la guerra por nuestros dioses, ¿no? Y entonces tenían ese sacrificio de libación. Y de hecho, es curioso, pero hasta el día de hoy, cuando se cierra un contrato, se llega a un acuerdo de negocios, vamos a festejar, vamos a brindar, vamos a libar. Desde allá viene esa costumbre, ¿no? Y de esta manera ellos festejaban o cerraban el trato con esta libación.
vamos, perdón, ¿cuál era el simbolismo? Ya me estoy trabando. ¿Cuál era el simbolismo detrás de esta libación? Era una forma física de indicar que se estaba dispuesto a complacer, a satisfacer, a cumplir con los acuerdos que se habían alcanzado para pacificar ese conflicto. Es decir, estaba uno dispuesto a ceder para ya no seguir en conflicto. Y esta palabra aspondos se refiere a alguien que no está dispuesto a realizar este sacrificio de libación. Es decir, no está dispuesto ni está en el ánimo de parar con la violencia y con el conflicto y con eh, pues este problema, ¿no? Es alguien que más bien quiere seguir con las discusiones y los pleitos y demás. Ese es implacable, alguien que de repente, comentaba ayer justamente con mi esposa mientras preparaba el estudio, le decía, es increíble. De repente pensamos que implacable es alguien muy severo, pero severidad y ser implacable no tiene nada que ver. El implacable es aquel que nada lo satisface, que nada lo sacia y persiste entonces en su actitud violenta. Ujú. Entonces, un individuo implacable es un individuo pendenciero, es un individuo busca pleito, nada lo complace. No está dispuesto a hacer esa libación, ¿vale? Ese sacrificio de libación. Y miren, Proverbios 16:28. Vamos para allá. Proverbios 16:28. Ay, ay, ay. Oh, Dios. Gracias por enseñarnos esto, Padre. 16:28 nos dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y es así. Los hombres implacables finalmente son así. Son individuos perversos que levantan contienda. ¿Y qué es un individuo perverso? De repente la perversión la entendemos como alguien que tuerce las cosas nada más, pero no. Uno de los significados de la palabra de la palabra de la perversión, pues de esta palabra perverso, uno de sus significados se refiere a alguien que le gusta, que disfruta en hacer daño a otros. Les gusta, lo disfrutan, les encanta generar rencillas, ¿no? O problemas. Les complace causar daño. Por eso una de las perversiones, por ejemplo, es justamente esa, ¿no? De dañar a otros, um, el sadismo, ¿no? Gente que le gusta dañar a otros, pues parte de las perversiones. Entonces, cuidado con esto. El ser implacable, el no tener esta disposición a arreglar los conflictos, las dificultades, trae como consecuencia justamente que las contiendas, los problemas, los pleitos se prolonguen, no se paren.
Y así se acaban amistades. Y como vimos leyendo la parte de sin afecto natural, también ocasionamos que se acaben las familias. ¿Ok? Ojo con esta parte. La falta de gratitud te lleva también a ser implacable. Siguiente, entonces, dice el apóstol Pablo, calumniadores. Y esta palabra calumniadores es interesante porque en la escritura aparece como diabolos. Diabolos. ¿Qué suena? ¿A diablo? Sí, justamente. Justamente. Diabolos. El que acusa falsamente, con el fin de dañar. Ujú. O el que critica, también es otra forma de entenderlo. El que critica para herir, para destruir las relaciones, la reputación de las personas. Ese es un calumniador. Pero es curioso que se traduce calumniador o se pone en español como calumniador cuando dice el diablo. Ahora, ojo, hace algunos años hubo por ahí un conflicto entre unos amigos míos, porque uno de ellos dijo, ¿sabías tú que el diablo no se llama diablo? Se llama Satanás. Y mi otro amigo dijo, ¿qué? ¿Estás loco? El diablo es el diablo y Satanás, pues sí, claro, es el mismo, pero el diablo es el diablo. Y decía mi amigo, un eh, experto en teología, la verdad, Daniel Montenegro, que Dios tenga ahora en su gloria y que esté disfrutando allá. Gracias, Padre, por su vida. Este, Daniel decía, es que en realidad las palabras Satanás y diablo son los roles que hoy día está jugando Lucifer o Luzbel, no sé. Y yo decía, interesante, puede ser. ¿Por qué? Porque Satanás significa el enemigo, el contrario. Y diablo significa el que acusa falsamente, el que critica para destruir las relaciones. Y yo, interesante. Bueno, independientemente de si tiene nombre o no, o si estos son los roles que actualmente tiene este ángel caído llamado en su origen Luzbel. La realidad de todo es que el que es calumniador finalmente está haciendo el mismo papel que el diablo. Es diablo. De hecho, en Apocalipsis dice el que acusaba falsamente, el que acusaba a nuestros hermanos de noche y de día, ¿no? Um, y bueno, de hecho, lo vemos, esa actitud del diablo la vemos desde Génesis 3, versículos 1 al 5, donde está la mujer ahí, Eva, contemplando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y llega Satanás, el diablo, y dice, con que Dios les ha dicho que de ese árbol no pueden comer, no, que de ningún árbol pueden comer, ¿no? Vamos rapidito nada más. No quiero tomarle mucho tiempo a esto, pero es importante entenderlo, porque el diablo así viene, ¿no? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Primera mentira, ¿no? Sembrando mentira para dañar la relación del hombre con Dios. Y después le contesta a la mujer, no, es que de este árbol específicamente no podemos ni comer ni tocarlo porque vamos a morir. Y después le contesta a este hombre, dijo este hombre, este individuo,
el diablo dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, él metiendo estos comentarios ahí para dividir, para separar. ¿Cómo se habrá sentido Eva? Entonces no nos quiere tan bien Dios. Papá no nos quiere como dice. Él no quiere que seamos como Él que sabe todo. Y yo sí tengo ganas de saberlo todo. Y entonces la mujer, ¡pum!, come. ¿Ah? La acción del diablo. Calumnió a Dios. Acusó a Dios de que no quería que el hombre supiera el bien y el mal. Imagínense. Nos separó. Y bueno, esto es así. Estos hombres calumniadores trabajan directamente bajo la misma influencia del mismísimo Satanás. Y ojo con esto porque dice ahí Juan 8:44. Ojo con ello, por favor, en verdad, mis hermanos, ojo con ello. Ay, es que yo soy muy amable y te voy a decir unas cosas de esta persona que, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? No voy haciendo que. Y ahí estás, en el small talk, dicen, en el parloteo, ¿no? Fíjate lo que nos dice ahí en el versículo 44 del capítulo 8 de Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, vuestro padre, perdón, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es calumniador y padre de la calumnia. Ojo con esto. Si tienes algo que decir acerca de alguien, ve y díselo a ese alguien. Porque el efecto de la calumnia justamente tiene este sentido homicida. Tiene ese sentido de matar la relación, de matar la reputación, las relaciones. Cuidado, cuidado cuando nos metemos en eso. Pero la ingratitud justamente nos puede llevar allá. Ok, siguiente palabra, intemperantes. Oh, qué bonito. Y este viene del griego acrates. Acrates. ¿Qué significa sin poder que lo controle o sin autocontrol? Lo opuesto de acrates es ecrates. 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 ¿Qué significa que tienes un poder habilitado desde dentro, interno? Es decir, tienes un autocontrol. Y finalmente la falta de autocontrol o de dominio propio tiene como fin último que no llegues al reino de Dios. ¿Sí? Mira, ¿qué nos dice Gálatas 5:19 al 21? Chécalo. Es una consecuencia muy grave. No, no vas a llegar al reino. Al menos así lo advierte aquí en Gálatas 5:19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¿No tienes autocontrol? Y caes en adulterio, en fornicación, en inmundicia, toda esta serie de cosas, y no te arrepientes, sino que incluso hasta las gozas y compartes con otro de ello, o con otros, perdón, de ello. Bueno, pues la conclusión, el camino final al que te va a llevar esto, es a no heredar el reino de Dios. Necesitamos autocontrol. Ojo con ello. La ingratitud, la falta de reconocer ese favor inmerecido que hemos recibido de Dios, nos llevan a estar metidos en obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Y se dan cuenta? Todas confluyen en los mismos puntos. Pleitos, iras, contiendas. Ojo con esa parte. Es muy importante desarrollar la templanza. Por eso dice intemperantes. Intemperantes es que no tienes templanza. La templanza es el dominio propio, el control de tus emociones y tus sentimientos. Es muy importante ese autocontrol. Ok. Luego, la siguiente palabra que nos menciona ahí el apóstol Pablo es crueles. Crueles. Esto viene del griego anémeros. Anémeros. Significa no manso, feroz, salvaje. Y sí, es así. Hay acciones que hasta los estudiosos de la conducta humana no saben de dónde viene esta maldad. Hace muchos años se hizo un experimento en la Universidad de Stanford. Lo hicieron alumnos de la carrera de psicología. Y unos jugaron el papel de prisioneros y otros jugaron el papel de carceleros. Y se habilitó una cárcel en los sótanos de la escuela, de tal suerte que de manera voluntaria unos fueron o participaron en este experimento que se le conoce como el experimento de la cárcel de Stanford. Unos participaron como presos y otros como celadores, ¿no? Y creo que había dicho presos y prisioneros, pero no. Es presos y celadores o vigilantes, ¿no? Iba a durar dos meses, iba a durar este experimento. La instrucción era, ustedes como prisioneros vivan como prisioneros. Quería evaluarse cómo estaba el tema del aislamiento de los prisioneros. Y ustedes como celadores, compórtense como celadores, o sea, vigílenlos, no pueden salir a cualquier hora de ahí de la prisión, en fin, lo que hacen los celadores, ¿no? Y en poco tiempo, esta actividad derivó en una crueldad tremenda por parte de los celadores, de los cuidadores, de los que estaban ahí al pendiente de que los presos no se escaparan. Y hubo maltrato y crueldad. Total que al final tuvieron que parar esto porque ya estaba exagerándose la mala actitud de los celadores hacia los presos. Y eran voluntarios. Los celadores o los que jugaban como celadores sabían que los otros no eran gente mala, eran sus compañeros. Eh, pero los maltrataron. Y decía el investigador que dirigió este experimento, dijo, hasta el día de hoy no podemos entender de dónde viene esa crueldad, de dónde viene esa maldad en el ser humano. ¿Por qué somos tan malos? Y ha habido muchos otros experimentos en donde queda manifiesta esa naturaleza cruel que tiene en ocasiones el ser humano. Ese
disfrutar del dolor y el sufrimiento ajeno, de ocasionarle daño a otros, incluso a los más cercanos a ti. Ahora, en ocasiones, la crueldad puede ser derivada de un rencor que traes internamente, un rencor que traes ahí metido y quieres saciar ese deseo de venganza ocasionándole daños a otros, ¿no? Ahora, esto tiene una consecuencia. Veamos qué nos dice Proverbios 11:27, ¿vale? Vamos para allá, ya casi estamos a punto de terminar. Les voy a tomar unos minutitos más para terminar con ya el último, pero ya estamos a punto. Permítanme tantito. Ok, Proverbios 11:17, que nos dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Y es así. Vas a dañar a otros, pero en realidad te vas a estar dañando tú. ¿Por qué? Porque estás viviendo sin resolver un conflicto interno, una sed de venganza de algo que te ocurrió. Te vas a ensañar con otros. Y al ensañarte con otros, te lesionas porque nunca se sacia y te vuelves cruel. Y una vez que eres cruel, eres más cruel. Y después más cruel. Y empiezas a disfrutar de esa crueldad, ¿sabes? Y buscas a quién hacerle ese mal. ¿Por qué? Porque al final te frustras de no resolver ese problema interno. Nos dice Santiago ahí, lo pueden leer en capítulo 1, versículo 20, que lo único que puede saciar, que puede pacificarnos, es la justicia de Dios. Porque nuestro enojo, nuestra ira, nuestro coraje contra alguien o contra algo, cuando nosotros tratamos de ejecutarlo, hacer justicia por nuestra propia mano, finalmente nos sacia. Lo hemos visto. Escenas de asaltantes que son tomados por las personas y golpeados y linchados o maltratados prácticamente hasta el punto de la muerte. Con crueldad se les trata. Ah, pero es que se lo merecen. Se merecen un castigo, pero para eso está la justicia. Y el castigo es para corrección, porque tienen una actitud antisocial, pero no para que los mates, o no para que los dejes tan maltrechos, es para que aprendan. No, es que eres cruel. Tan malo es que te asalten como tan malo es que tú quieras y desees incluso asesinar al, al asaltante. Y el asaltante tiene familia como tú. ¿Es así? Ah, pero es que no lo piensa. Sí, estoy de acuerdo. Pero tiene un antecedente este amigo, no es de gratis. Algo trae atrás. ¿Qué hay de sus antecedentes? No justifico nada. Simplemente que no tenemos también nosotros por qué actuar de forma cruel, ¿no? ¿O sí? ¿Dios es cruel? Estamos aspirando a tener el carácter de Dios, ¿no? El carácter de Cristo. ¿Cristo fue cruel? No, ¿verdad? Pero la crueldad sí que nos puede dañar porque finalmente internamente no está resuelta esa emoción. Y finalmente dice,
aborrecedores de lo bueno. Afilagatos es el nombre. Y no es que vayas a afilar al gato, sino sin amor por el bien. A filagatos. Filagatos es amor por lo bueno, por el bien, y estos son afilagatos. Entonces, sin amor del bien o sin amor por el bien, es decir, aborrecedores de lo bueno. Y esto tiene que cuidarse mucho porque tiene serias consecuencias. Veamos ahí Proverbios 6, del 12 al 15. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar prácticamente. Proverbios 6, 12 al 15. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y sí, individuos que eh, hacen señas y le guiñan el ojo, güey, como señales entre los malos para atacar a los buenos, ¿no? A ellos no les importa, no les interesa, no aman lo bueno, aman lo malo. Ojo con eso, porque la consecuencia de la maldad es que te vendrá una calamidad tremenda. Vas a ser quebrantado, no habrá remedio, dice la palabra, al menos lo advierte. Entonces, ojo con ello. Ojo con no estar siendo amante de lo bueno. ¿Ok? Porque sabemos que Dios al final no va a dar o no dejará pasar por inocente al pecador. ¿No? Y obviamente va, esto va a generar problemas. Porque bien lo dice el Señor, ¿no? Que Él visita o mira la maldad de nosotros hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Entonces, quienes aborrecen lo bueno están condenándose a vivir por mucho tiempo, no solo ellos, sino sus generaciones, a vivir bajo eh, un juicio tremendo por parte de Dios. Dice que hasta la tercera y cuarta generación. Así es que volvemos otra vez a lo que habíamos comentado. Es muy necesario, es fundamental. Miren, aquí está, ¿no? Aquí está. Es muy necesario esto. Segunda de Crónicas 7:14, que procedamos al arrepentimiento. Ya lo habíamos dicho, es fundamental. Lo dijimos la sesión pasada y lo reforzamos hoy día, ¿no? Ay, perdón, se me iban a caer aquí mis apuntes. Entonces, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, ¿no? Ahí lo están viendo en pantalla. Si mi pueblo se humillare, o si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro. Fíjense nada más. Entonces, Dios va a proceder ¿a qué? A perdonar. Él va a oír y va a perdonar, ¿no? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? ¿Quieres que las cosas cambien en tu casa? ¿Quieres que las cosas cambien en tu sociedad? ¿Quieres que las cosas cambien en tu nación? Humíllate, pueblo, humíllate. Invoca el nombre de Dios, ora a Él, búscale. Métete a su palabra para buscarle. Hay que convertirnos de estos malos caminos y entonces Dios va a oír, va a perdonar
y va a sanar. Hermosas consecuencias cuando nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Y como dice en Hechos, vamos para allá y con esto cerramos. Hechos 3:19, importante tenerlo todo el tiempo en nuestra mente. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, misma enseñanza. Arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, para que los pecados sean quitados, para que venga ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de alivio a nuestra hambre de amor, de justicia divina, que alivie el dolor que tenemos como seres humanos. Hay que ser agradecidos. La ingratitud ya vimos todo lo que afecta. Así es que, interesante, ¿no? Lo dejamos aquí. Tomé un poco más de tiempo, pero era necesario. Y nos encontramos en el siguiente domingo. Mientras tanto, reflexionemos. Veamos qué de todo esto que vimos hoy pudiera estar despertándose o pudiera estar ahí subsistiendo de manera subterránea y no lo hemos notado y al final de repente puede brotarnos. ¿Vale? Seamos agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo bien que Dios nos ha dado, todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestro camino. Ok, pues hasta aquí entonces la enseñanza. Les amamos mucho. Gracias por acompañarnos. Y nos encontramos el próximo domingo. Sí van a venir, ¿verdad? Yo aquí voy a estar. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Les amamos, familia. Cuídense y hasta el próximo domingo. ¿Vale? Ok. Gracias. Chao.